Te rogamos que tu Santo Espíritu ministre a cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a tu pueblo con tu luz, con tu fortaleza. Muchas veces sabemos qué hacer, pero si tú no nos das el poder, fracasamos. Gracias, Señor, que tú sabes eso y aún así nos llamaste. Y te vas a encargar de que lleguemos a la meta, porque ese es tu propósito, Señor. No solo el nuestro. Si fuera solo el nuestro, fracasamos. Pero tú te has encargado y nos amas y no nos abandonarás en el camino. Alimenta a tu pueblo hoy y bendícelo en nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Bueno, terminamos el domingo pasado de estudiar en Colosenses la oración de Pablo que hace por los colosenses. Vimos los versículos 9 al 14, hemos estado estudiando eso lo estudiamos como por 7 domingos, la oración de Pablo por los colosenses. Hoy no la voy a tocar, pero Pablo en esa oración termina dándole gracias a Dios, al Padre, que nos ha capacitado para participar en la herencia de los santos en luz. O sea, los santos, los que hemos sido llamados, estamos en la luz, porque hemos sido librados del dominio de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Entonces Pablo hace referencia a Jesús, el Hijo de su amor, en quien tenemos redención como el Redentor. Pero luego Pablo viene y nos habla de quién es ese Jesús. Nos habla un poco más. Muchas personas tienen un concepto equivocado de quién es Jesús. Tienen un concepto limitado de Jesús. Oh, Jesús nació en Belén. Oh, que el niño Jesús te ayude. Mi amigo, ya no es un niño. Y el que nació en Belén existía antes de nacer en Belén. El que nació en Belén creó a la madre a través de la cual él se encarnó. Jesús creó a María. Y Pablo nos viene y en la carta a los colosenses empieza a hablar de este Jesús. Y él dice en los versículos 15 al 17, del 13 al 17, Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y luego del 15 al 17 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. En Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Pablo está tratando y está atacando errores doctrinales que se estaban metiendo en Colosas sobre quién era Jesús. Y aclara quién es Jesús. Bueno, conocer a Dios es muy importante. Conocer quién es Dios. Imagínate que llegue un nuevo jefe a tu trabajo. Wow, y es bravo. Lo acaban de mover de un departamento al otro. Y ahora tú estás en ese departamento y han traído a ese jefe. Oye, ese jefe es bravo. Y es malhumorado. Fíjate que quiero pedir unas vacaciones. ¿Tú crees que me las va a dar o me va a expulsar? O sea, tú quieres saber quién es Él porque Él te va a afectar. Él tiene autoridad sobre ti. Si es un nuevo presidente, ay, ¿qué será este tipo? Se preguntan, ¿qué tal es ese presidente? ¿Tiene sensibilidad social? ¿Es un déspota que no tendrá compasión por los necesitados? ¿O es un gobernante que busca el bien del pueblo? Los gobernantes tienen autoridad y pueden afectarte fuertemente. Las leyes, la justicia que implemente, las metas que va a promover. Si te llegas a un país y desconoces las leyes de ese país, ten cuidado. Te puede ir muy mal. En Corea del Norte está prohibido quitar cualquier pancarta del gobierno. Otto Warmbier, un americano, joven, cuando estuvo en Norcorea, Corea del Norte, se le ocurrió quitar una pancarta del dictador de Corea del Norte y meterla en su valija.
Lo acusaron, lo mandaron a trabajos forzados, lo torturaron y lo regresaron en estado de coma a Estados Unidos. Y murió. Regresó porque Trump logró conseguir que lo trajeran de regreso, pero en estado de coma. Es prohibido quitar una pancarta del dictador de Corea del Norte. En Arabia Saudita está prohibido meter licor de alguna manera. En septiembre de 1999, Faustino Salazar de las Filipinas fue arrestado en el aeropuerto King Khaled en Riad, la capital de Saudi Arabia, por tener 2 barras de chocolate que tenían alcohol. O sea, hay chocolates que le hacen un poquito de alcohol, ron o lo que sea. El pobre hombre no sabía y lo había comprado en la tienda Duty Free en el aeropuerto de Bahrein, donde había hecho cambio de avión para llegar a Saudi Arabia. Fue sentenciado a 4 meses de cárcel y 75 latigazos. No vayas a Arabia Saudita con chocolates con alcohol, por favor. Es bueno conocer la ley del país que visitas y mejor es conocer al gobernador, al rey o al presidente en autoridad. 1987, que yo estaba de viaje en Centroamérica, había enviado mi carro, un Toyotita rojo, por barco. Lo fui a recoger y andaba en ese carro, pues estábamos como 4 meses ahí. Y pagué los aranceles y todo. Pero una madrugada que me desperté a las 3:30, 4, se oían ruidos de leones. Estábamos cerca del zoológico, pero en ese momento no me acordé de eso. Y se oía tremendo. Se oía un silencio y se oían los leones. Y me caló los huesos. A mí me encantan los leones, pero en ese momento fue una experiencia espiritual, realmente. De alguna manera yo perdí el sentido de que eso era algo natural y lo vi espiritualmente desde el principio. Oí el silencio y oí esos leones y Dios me habló. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y pensé, Satanás anda como león rugiente sobre este país ahora. Y bueno, esa mañana yo me levanté inmediatamente a 3:30 a orar. Y tenía una cita con alguien porque iba a haber una compañía con la posibilidad de que le diera consultoría. Estábamos considerando la posibilidad de vivir en ese país. Y en lo que iba, vi a un retén de policía. Y bueno, yo seguí mi camino. Al regreso, el retén de policía me paró. Y paró otros carros, pero los dejaba ir. Y a mí no me dejaba ir. Y yo empecé a sospechar porque mucha gente ha sido desaparecida en ese país. Y luego el que estaba ahí le dice, pídele las llaves. Le pidió las llaves, llévatelo. Entonces, ya yo no iba manejando mi carro, sino que un policía iba en el asiento del conductor y yo a la par, sin saber a dónde me llevaba. Y yo dije, Señor, estoy en tus manos. Solo que le dije al tipo que manejaba, ¿sabe qué? Nuestros países están en el suelo por la corrupción que hay y el abuso de poder. Yo no sé, el hombre sintió que Dios estaba en mí de alguna manera porque le dio temor. Y me dijo, lo siento Señor, yo solo obedezco órdenes. Y me llevó al departamento de la policía. Y me dice, le quitamos su carro, queda confiscado. Y le dije, ¿por qué me lo confiscan? Bueno, porque tiene placas americanas, pero yo pagué los aranceles, tengo todos los derechos para entrar acá. Sí, pero el director nacional de la policía ayer emitió una regla que el que ande con placas americanas hay que recomisarle el carro. Bueno, ¿y cómo puedo recuperarlo? Le digo. Hable con el director de la Policía Nacional. Que en ese país que conozco al director de la Policía Nacional. Pero llamo a mi primo que vive ahí. Hey, llévame al Palacio Nacional. ¿Y qué pasó? Me quitaron el carro. No, hombre, me dice, ¿qué pasó? Sí,
me dijeron que no hay que... No, eso se resuelve con una mordida. Le digo, ¿sabes qué? No necesito una mordida, Dios me lo va a dar. No voy a dar ni un 5, le dije. No, hombre, estás loco, ¿vos qué crees? Que no hay qué, que no hay cuánto. No, le dije, no voy a dar ni un 5, llévame al Palacio Nacional. Y me voy al Palacio Nacional. Yo era por fe, una fe ciega, pero en alguien que es poderoso. Y llegué al Palacio Nacional, donde está la oficina, el despacho del director de la policía. Allá fui, y ahí estaba la secretaria. Necesito hablar con el director de la policía. Yo, ¿quién soy ahí? Me volteé a ver, ¿tiene cita, señor? No, no tengo cita. En eso sale el director de la Policía Nacional a recibir a un periodista que estaba esperando. Me volteé a ver a mí y me dice, señor, ¿en qué le puedo ayudar? No, que me quitaron el carro. ¿Cómo? Pase adelante, déjeme que me pasó a su despacho con el periodista. Luego dejó ir al periodista y me dice, bueno, la verdad es que no podemos tener gente con carros americanos aquí, señor agente, señor director, pero yo qué puedo hacer. Yo pagué los aranceles, me pagué todos los derechos, y ahí tenía salmos en su mesa de su escritorio, ¿no? Yo no sé, pero yo oré mientras hablaba con él, y él me dijo, ok, te vamos a dar de regreso el carro. Y agarró el teléfono, fulano, por favor, el carro tal, le dije, perdón un momento, señor director. Yo salgo de mi carro, en 15 minutos me paran en la esquina y me vuelven a quitar el carro. Se sonrió. Dictó una carta donde me daban a mí libertad para que andara el carro y no me lo quitaran de nuevo. A las 3 horas recuperé mi carro. Ya le habían quitado la mica y gracias a Dios no le quitaron las llantas ni otras cosas. En 3 horas ya lo estaban dejando sin nada. Pero le voy a decir algo. Valió la pena conocer al director de la policía, ¿no? No, valió la pena conocer a Jesús. Porque solo Jesús podía haber hecho eso. ¿Quién es Jesús? Dios es la persona de mayor autoridad e influencia en el universo. Dios tiene poder para afectar tu presente, tus circunstancias, y es quien te juzgará un día. Jesús, necesitas conocerlo. ¿Conocemos verdaderamente a Dios? ¿Lo conoces? ¿Conoces su voluntad? Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que conocer la voluntad. Y Pablo, en la oración a los colosenses, por los colosenses, dice, por esta razón nosotros también desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seas llenos del conocimiento de su voluntad. Hay que conocer la voluntad de Dios. Hay que conocer al Señor. El Señor dice, y muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les diré, jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Entonces, somos conocidos de Dios, es decir, realmente hay una relación donde Dios es personal, yo lo conozco y Él me conoce. De eso se trata. ¿Quién es el Jesús? Ustedes saben la historia de la mujer samaritana que tiene un encuentro Jesús con ella, cuando Jesús al principio de su ministerio va para Galilea y para por Samaria en la ciudad de Sicar, por la parcela de tierra que Jacob le dio a su hijo a José, donde estaba el pozo que le había dado, y la mujer samaritana tiene ese encuentro con Jesús, se da cuenta que Jesús es un profeta. Señor, me parece que es un profeta, y le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén donde está el lugar a donde se debe de adorar. Y Jesús le respondió, mujer, en verdad os digo que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Entonces vemos acá que Jesús está diciendo, ustedes adoran lo que no conocen. Y mucha gente adora lo que no conocen. Mucha gente adora a Dios sin conocerlo, sin saber quién es realmente.
sin conocer cómo debe de adorársele. En Mateo 11:27 Jesús dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y quien el Hijo se lo quiere revelar. Tú no puedes conocer a Dios si Jesús no te revela quién es Dios. El hombre natural no puede saber quién es Dios. Y por eso andan adorando imágenes, por eso andan adorando todo tipo de cosas. No conocen a Dios y lo adoran a su manera. Necesitas que Jesús te revele quién es Dios. Los testigos de Jehová no conocen realmente a Dios. Los mormones no conocen a Dios. Lo adoran. Los musulmanes no conocen a Dios. Lo adoran. Muchos católicos no conocen a Dios. Lo adoran. Miembros de la iglesia evangélica no conocen a Dios. Escuchan el evangelio. Yo estuve en una iglesia donde llegó alguien de visitante que era miembro de esa iglesia antes que se fuera de ese país. Y estaba visitando la iglesia cuando yo estaba ahí. Y le dieron el púlpito para que saludara a la congregación. Yo ya había predicado el evangelio de gracia. Esta mujer se congrega en una iglesia evangélica. Había salido de esa iglesia evangélica donde yo estaba visitando y donde había predicado. Y después de que yo prediqué, ella pasó, saludó a la congregación y habló de que qué buena la predicación del pastor, cómo debemos de cumplir la ley para ser salvos. Y yo dije, oyó, pero no entendió. Va a una iglesia evangélica y jamás entendió. No conoce a Dios. Tú puedes estar en esta iglesia y no conocer a Dios. Necesitas una revelación de quién es Dios. Algunos le adoran según tradiciones muertas de hombres, incompletas, equivocadas, estériles, que no cambian, no dan fruto. Otros le oran con su intelecto, un entendimiento natural, pero no conocen a Dios, porque a Dios hay que reconocerlo, y para conocerlo, Él no es un hombre de carne y hueso que anda caminando con nosotros aquí para ir a verle y conocerle. Él es espíritu. En los que le adoren deben adorarle en espíritu y verdad. Muchos creen en un Jesucristo que no conocen a Jesucristo. Pregúntale a muchos en la tradición si sabían que Jesús existía antes que naciera de María. Muchos no lo saben. Muchos no saben que Jesús creó a María. No conocen a ese Jesús. Hablan del niño Dios. De que Dios tiene mamá. Dios no tiene mamá. Dios no nació de una mamá. Otros predican a otro Jesús. ¿Quién conoce a Jesús? Jesús lo dijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. El Padre conoce a su Hijo porque han existido toda la eternidad. Cuando Jesús llevaba a sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo, al norte del mar de Galilea, antes de empezar a bajar al sur y ascender a Jerusalén para ser crucificado, y llega a la región de Cesarea de Filipo, le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Y Jesús les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Un momento. Juan Bautista había dicho que Jesús era el Hijo de Dios. Que Jesús era el Mesías. Pero Pedro entendió quién era Jesús ahí. Y ese entendimiento no era un entendimiento natural. El Padre se lo había revelado. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que para que tú entiendas quién es Jesús, no basta que lo entiendas acá. El Padre te tiene que revelar quién es Jesús. Y cuando el Padre te revela quién es Jesús, tú le das la espalda al mundo y sigues a Jesús. Porque sabes quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Pablo en 2 Corintios dijo: me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la pureza y de la sencillez de Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptado un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Que Satanás astutamente engaña a la gente para desviarlos de la devoción del Cristo verdadero revelado en las Escrituras. Los hombres le añaden tradiciones y distorsionan Escrituras y nos presentan a otro Cristo. ¿Quieres conocer al verdadero Cristo? Es en las Escrituras, no es a través de estampillas, no es a través de película. Y mira lo que dice: si alguien viene y predica a otro Jesús, ¿qué está diciendo Pablo? Que el Jesús que Pablo predicó es el verdadero Jesús. Si quieres conocer al verdadero Jesús, ve y lee lo que dijo Pablo, y lee lo que dijo Pedro, y lee lo que dijo Juan, y lee lo que dijeron los apóstoles que caminaron con él y escribieron quién es ese Jesús. Es ahí donde vas a conocer quién es ese Jesús. Y luego dice: o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido. Es decir, necesitas el Espíritu Santo para entender eso que escribieron los apóstoles de Jesús. Porque hay un espíritu del error que te va a distorsionar quién es el verdadero Jesús. Y por eso tienes a los testigos de Jehová diciendo que Jesús es el arcángel Miguel. O tienes a los mormones diciendo que Jesús era hermano del diablo, de Lucifer. O tienes otras personas que tienen un concepto equivocado. Pero Jesús no solo está revelado en las Escrituras del Nuevo Testamento, Jesús es profetizado en el Antiguo Testamento. Y muchas de las cosas de Jesús están profetizadas en el Antiguo Testamento. Isaías escribió: un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Dios poderoso, Padre eterno, Padre de la eternidad. Entonces ese niño, y lo lamento con aquellos que tienen problemas con la identidad del género, que no quieren que aparezca niño o niña, sino que todo sea neutro. El himno nacional de Canadá lo cambiaron para que no aparezca género masculino ni femenino en el himno nacional. Bueno, Jesús fue un niño, no fue una niña. No había problema de identidad de género. Fue claro que era un niño. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, príncipe de paz. Él es Padre eterno, Él es Dios. Y en Miqueas leemos que el profeta escribió: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que es gobernante de Israel, cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Está diciendo que el que iba a venir existía desde la eternidad. El que iba a nacer en Belén no nació de María, sí nació, pero existía antes.
simplemente se encarnó en María. Muy distinto, porque algunas personas piensan que nació en María en el sentido como nosotros nacemos. Nosotros no existíamos antes de ser concebidos en el vientre de nuestra madre. Jesús existía como Dios poderoso, a la par del Padre. No era el Padre, a la par del Padre. Y vino y tomó un cuerpo humano, y para ello se encarnó dentro del vientre de María, pero Él existía antes. Para conocer a Cristo necesitamos conocer lo que los apóstoles escribieron. Juan nos revela lo que Jesús dijo, y mira lo que dijo Jesús del mismo. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. ¿Dónde vas a saber las obras de Jesucristo? En la Biblia. Algunos no quieren leer la Biblia y prefieren ir al cine y ver lo que sale de las películas de Jesús. Lee la Biblia, que ahí es exacto. No le añadan ni le quitan. Lee la Biblia. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Cuando Jesús era bautizado, este es mi hijo amado en quien me complazco, dijo el Padre desde el cielo. Cuando Jesús está en el monte de transfiguración, este es mi hijo amado, a él escuchadle, le dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y ellos escribieron, donde aparece lo que el Padre dijo de Jesús, está en la Biblia. Y luego Jesús dijo, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. ¿Sabes por qué no lees la Biblia? Porque no te interesa conocer de Jesús. En la primera epístola de Juan, Juan nos habla de Jesús. Y dice en el capítulo 1, lo que existía desde el principio, no dice lo que nació, no dice lo que fue creado, dice lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Imagínate, Juan oyó a Jesús hablar, audiblemente. Y lo dice, lo que hemos visto con nuestros ojos. O sea, Juan en la mañana se levantaba y ahí estaba Jesús. Lo vio físicamente. Lo que hemos contemplado, o sea, se le quedaba mirando a Jesús hablar y decía, wow. Y lo que han palpado nuestras manos. Hey, Jesús, come. Tocaba a Jesús. ¿Te imaginas? Que estuviera a la par de Jesús y poder, hey, maestro, ven. ¿Sabes que un día, a los que hemos recibido a Jesús, Él nos va a tocar? Si solo tocara a aquellos que ha tocado en esta tierra ahora en espíritu. ¿Sí me oyes? Jesús te puede tocar ahora. Y te ha tocado, por eso estás acá. Y un día te va a tocar y lo vas a tocar. El verbo de vida, la vida, fíjate que no dice el que da vida, dice la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio, os anunciamos la vida eterna. ¿Quién es este Jesús? Es vida eterna. O sea, en Él no hay muerte, Él es vida. En Él no es solo el que da vida, Él es vida. Él es pura vida. Y pura vida no es ir a la playa, aunque es muy bonito, pero pura vida es la comunión con Jesús. Eso es pura vida. Lo que hemos visto, dice, y os anunciamos la vida eterna, la que estaba con el Padre, la que estaba con el Padre, estaba a la par, y se nos manifestó, se nos reveló. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, para tener comunión con Dios y para tener comunión unos con otros, necesitamos conocer a Jesús. Sin conocer a Jesús no podemos tener comunión unos con otros. Podemos ser amigos, compañeros, pero no una verdadera comunión. Jesús, antes de ir a la cruz la noche anterior, le dijo a los discípulos, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy os lo envío. Y cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Él os guiará a toda la verdad. Jesús es el verdadero. ¿Quién nos va a guiar a la Jesús? Es el Espíritu Santo. ¿Quién nos va a guiar a Jesús? El Espíritu Santo.
no la religión, ¿verdad? Muchas veces la religión te lleva a otras personas. ¿Te has dado cuenta? Hay iglesias, basílicas, en honor de otras personas. El Espíritu Santo, ¿a quién nos va a guiar? Al verdadero, a Jesús. A Jesús. Y Él nos va a revelar quién es Jesús. En Hechos leemos: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los extremos del mundo. Es decir, para ser testigo de Jesús, necesitas el Espíritu Santo. No puedes ser testigo de alguien que no conoces, y no puedes conocer a alguien si el Espíritu Santo no te lo revela. No puedes conocer a Jesús si no estás dispuesto a caminar en obediencia. Él no se le revela a los rebeldes. Se le revela a los rebeldes arrepentidos, porque todos éramos rebeldes. Pero a los rebeldes arrepentidos, no a los rebeldes en armas, a los rebeldes en arrepentimiento. Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, mi Padre le amará. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿A quién se le va a manifestar Jesús? Al que le hace caso. Si tú no quieres caminar con Él, Él no se te va a manifestar. Tienes que tener un corazón abierto a la verdad. Entonces Pablo nos revela a Jesús. Y Jesús nos revela ¿a quién? Al Padre. ¿Y no es eso lo que oraba Pablo en la oración por los colosenses? Que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Que debemos de orar unos por otros para conocer a Jesús. Debemos de orar unos por otros para conocer a Dios. Porque ahí está la clave de una vida en victoria. El conocer al Señor. ¿Y quién es ese Jesús? Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, visibles e invisibles. Él es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen, ícono, de ahí viene la palabra ícono, una imagen, una estatua. Quiere decir una figura parecida a algo, pero más que eso es la semejanza de algo. Bueno, Dios no tiene nariz, Él es espíritu. Dios no tiene orejas, Él es espíritu. Él no está limitado a un cuerpo como nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice que Jesús es la imagen del Dios invisible? Está diciendo que Dios es invisible. Entonces, ¿cómo puedo ver a Dios? O sea, ¿cómo puedo ver quién es Dios? ¿Cómo puedo ver cómo obra Dios? ¿Cómo puedo ver el carácter de Dios si Dios es invisible y no puedo verlo? En Jesucristo. Eso es lo que quiere decir. Tú no puedes ver a Dios porque es invisible, por eso envió a Jesucristo, para que veamos a Dios. Para que veamos cómo es Dios. ¿Cómo responde? ¿Qué le agrada? ¿Qué le desagrada? Si es compasivo, si es ingrato, si es agradable, si es amoroso, si es indiferente. Ahí lo ves. Si es poderoso. En Juan 14 leemos que Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Wow. Yo no te voy a decir: crees en Dios, creed también en mí. Ahí nomás soy tostado. El gran Houdini, ¿han oído hablar del gran Houdini? Un gran escapista. Le ponían cadenas y se escapaba de ellas. Lo metían preso y escapaba. No lo podían retener. Ese hombre sabía cómo escaparse. Dijo: bueno, si Jesús escapó de la muerte, yo también me voy a escapar de la muerte. Métanme en un féretro, me amarran, me meten debajo del agua, y ya van a ver que fue la última vez. Lo amarraron, lo metieron debajo del agua
y glu, 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 se murió. No te compares con Jesús. No te compares con Dios. No seas tonto. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Se pone a la par de Dios. Y luego dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así os lo hubiera dicho, porque me voy a preparar un lugar para vosotros, y si me voy, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, estén ustedes también. ¿A dónde va? A la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así os lo hubiera dicho, porque me voy a preparar un lugar para vosotros, y si me voy, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Ay, ustedes conocen el camino a donde voy, les dice Jesús. ¿Cuál era el camino? La cruz. Él iba a morir. Sufrimiento. Pero Tomás dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Si él había dicho a dónde iba, a la casa de mi Padre. Pero Tomás estaba pensando, ¿y dónde estará la casa de Dios? ¿En Nazaret? ¿En Capernaum? O sea, estaba preguntándose. Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús aprovecha la pregunta de Tomás para decirle, hey, yo soy el camino a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tú vienes a mí, vas a conocer a Dios. Y luego le dice, ¿no me conocéis? Si me hubieras conocido al Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué está diciendo? Si me hubieras conocido al Padre. Es decir, si tú hubieras sabido que el Padre está en mí, ya me hubieras conocido a mí, hubieras conocido al Padre. Pero no sabías, no te dabas cuenta que lo que yo hago es Dios, el Padre en mí. Y por eso no me conoces realmente, pero ahora ya me conoces. Si me hubieras conocido al Padre, ahora le conocéis y le habéis visto. O sea que al haber visto a Jesús, ¿habéis visto a quién? Al Padre. Y Felipe le dice, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Cabeza dura, ¿verdad? Le acaba de decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es que decís, muéstranos al Padre? ¿No creéis que las palabras que yo os digo es el Padre el que hace las obras en mí? No soy yo el que las digo, sino el Padre el que hace las obras en mí. ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Lo que le dice Jesús. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Las palabras que yo os digo, no soy yo, sino el Padre que mora en mí, el que hace las obras. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Quieres conocer a Dios? Ve a Jesús. ¿Quieres conocer a Dios? Mira a Jesús y vas a conocer a Dios. Entonces Él es la imagen del Dios invisible. Y ahora viene un término que los testigos de Jehová lo usan mal y otros lo usan fuera de contexto y trae confusión. Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Entonces, el primogénito, la palabra es prototokos, y el significado es el primogénito, el primero, el primer hijo de una bestia o de un ser humano, el hijo mayor, no en tamaño, a veces uno menor es más grande que uno mayor en edad, pero está hablando el primero que le nace a una mujer, el primogénito de una pareja o el primogénito de un animal, da a luz su primer bebé. La palabra protos quiere decir primero en cuanto a tiempo, primero en el lugar, las primeras bancas en lugar, pero también quiere decir primero en importancia. ¿Por qué? Porque el primogénito era el que tenía mayor importancia dentro de los hijos.
En la sociedad, especialmente de Medio Oriente, el primogénito de hecho heredaba el doble herencia que los demás. Al primogénito se le daba el doble de la herencia de los demás. Todavía se hace en Medio Oriente. Y el primogénito toma como la posición del padre cuando el padre falta. Y se vuelve como el padre de esa familia. Él es el importante, el líder. Y tictos quiere decir ser engendrado, dar a luz. Entonces, algunos piensan que cuando dice el primogénito de toda la creación, que Él es el primero engendrado en el sentido de creado de toda la creación. Pero la gente que dice eso no sabe leer su Biblia, porque la Biblia nos explica por qué usa ese término Dios. Dice el primogénito de toda la creación porque, ¿qué quiere decir porque? La razón es porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes y autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él nos está dando la razón. Entonces el significado de primogénito no es que es el primero que nació, sino que es el primero en importancia de toda la creación que existe. Él está por encima de las criaturas, porque Él es el creador. Él no es una criatura, Él es el creador. Entonces Él está por encima, Él tiene supremacía sobre la creación. Además, es el primogénito de los redimidos, no en el sentido de redimido, pero de la nueva vida. Adán fue el padre de todos los desobedientes, ¿no? Y todos nacemos descendientes de Abraham, hijos de desobediencia. ¿Quién es el hijo de obediencia? ¿Puedo oírlo? Y los que venimos a Él somos sus hermanos, entonces Él es nuestro primogénito, ¿cierto? Ya. ¿Quién es el primero que subió al cielo después de morir? Es el primogénito entre los muertos, ¿sí? Y ese es el término que se usa. Entonces, no significa que Cristo sea la primera criatura, ya explicamos. Y además en Isaías leemos que el niño que nacería se llamaría admirable consejero, Dios poderoso, Dios. Miqueas dice, pero tú Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, cuyos orígenes, cuyas salidas, la palabra no es origen, la palabra literal traducida es salidas, cuyas salidas son desde los tiempos de la eternidad, desde los días de la eternidad, o sea, desde antes que existiera el tiempo, Jesús existe. En Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, nos aclara claramente quién es Jesús. Dice, en el principio existía el verbo, no dice fue creado. En el principio existía el verbo estaba con Dios, es una persona aparte del Padre, y el verbo era Dios. Dios no puede dejar de ser Dios. El verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego dice más adelante, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Nosotros vimos su gloria como gloria del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad, escribió Juan. Entonces vemos que Jesús es Dios. En Filipenses, Pablo revela que Jesús es Dios. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios algo a que aferrarse. El ser igual a Dios, ¿quién es igual a Dios? Solo Dios. No consideró el ser igual a Dios algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte en cruz, por lo cual Dios lo exaltó hacia lo sumo, y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla,
de los que están en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es Señor. Que se doble toda rodilla, si solo podemos adorar a Dios. Cuando Dios envía a Pedro a la casa de Cornelio, el centurión romano, que termina recibiendo a Dios, a Jesús, cuando Pedro va, Cornelio al recibirlo se le arrodilla. Y entonces Pedro le mostró su anillo para que le besara la mano. No. Ustedes saben quién hace eso hoy en día. No. Pedro lo levantó y le dijo, soy un hombre como tú. Adora a Dios. Adora a Dios. Solo a Dios se puede adorar. Y la Biblia dice que para que toda lengua confiese que Jesús es Señor y que toda rodilla se doble ante Jesús. Toda rodilla. ¿Qué pasó cuando Tomás vio a Jesús resucitado? Se arrodilló y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús es Dios. ¿Te has puesto a pensar lo que es tener a Jesús en el corazón? Algunos, si se ganan la lotería, estarían saltando. Y tienen la posibilidad de tener a Jesús en el corazón y lo desprecian. No saben quién es Jesús. No tienen la mínima idea quién es Jesús. Empecé compartiendo de ese Jesús, ¿no? Cómo me libró y me recuperó mi carro. Pero ese Jesús ha estado conmigo por muchos años. Y esa solo es una de las historias que te puedo contar. De hecho, quisiera escribir un libro. Y cada uno de nosotros que conocemos a Jesús deberíamos de poder escribir un libro. De todas las cosas que hace Jesús. No de tú, sino de Jesús. De Jesús en tu vida. Lo que Jesús hace. Es bueno conocer a Jesús. Yo te invito. Si tú no conoces a Jesús, no sabes lo que te pierdes. Es bueno conocer al presidente. Sylvester Stallone llamó a Trump por teléfono, como es amigo de él. Sylvester Stallone le llamó, hey, quiero que le des un perdón posthumous, que le llaman, o sea, a alguien que ya murió, pero que fue condenado por el juez y los testigos. Fue el primer boxeador afroamericano que ganó el título de los pesos pesados, ahí en 1900 no sé cuánto. ¿Y qué pasó? Los chelitos, los güeros, no estaban nada contentos que un afroamericano hubiera ganado el campeonato de pesos pesados. Se le tiraron encima y lo acusaron de cosas. Y luego tuvo un juicio. Y todos los jueces, todos los testigos que tuvieron que examinarlo y declarar si era inocente o culpable, eran chelitos, güeros. ¿Usted qué cree? Lo acusaron y lo condenaron y lo metieron preso. Y fue injusto. Y ahora Sylvester Stallone llamó a Trump y le dice, mira, bueno, ya murió, pero por lo menos limpien su récord y declaren que era inocente. Y ahí está Trump, está decidiendo si lo declara inocente o no. Bueno, Sylvester Stallone tiene sus contactos, tiene al presidente Trump. ¿Qué tal si Jesús es tu contacto? Pero ¿sabes quién es el que manda? No tú, sino Jesús. Si Sylvester Stallone le llama a Trump, le dice, óyeme, mira, quiero que le des un perdón, o si no te mando a la esquina a llorar. Trump se ríe y le dice, esta es la última vez que oí de mí. No vengas a Jesús con arrogancia. Reconoce que Él es el creador del universo. Y que Él es Dios. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Imagínate, ese gran Dios venir a la cruz y morir por nosotros. Yo quiero que Jesús sea mi amigo. Y no hay términos medios. Tú dices, no, bueno, yo todavía no. Bueno, todavía eres enemigo de Jesús. Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. Ah, no, pero eso no me gusta, lo siento.
Te guste o no te guste, esa es la verdad. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Nadie puede servir a dos señores. Si no sirves a Jesús, sirves al diablo. Yo te invito a que recibas a Jesús ahí donde estás. Ora conmigo. Ya sea que nos ves por internet, posteriormente en nuestra página web, o estás aquí o en el salón familiar. Recibe a Jesús. Te invito a que recibas a Jesús. Dobla las rodillas ahora. Si no, las tendrás que doblar después. Y tu pérdida será grande. Perderás la oportunidad de ir al cielo. Y tu ganancia será la del infierno. No quieres ganar el infierno. Ya lo tienes ganado. Ahora te tienes que deshacer del infierno. El único que te libera del infierno es Jesús. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor de mi vida. Te ruego que me des tu Espíritu Santo para conocer a Jesús, para obedecerle, hacer el bien y rechazar el mal. Gracias por hablarme esta mañana. Te doy gracias en nombre de Jesús. Amén.